Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vuelta a la Manzana, un espacio del Sindicato de Trabajadores Académicos de nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Guadalajara, en coordinación con su canal, el Canal 44. Hoy vamos a tener informaciones, como siempre, muy interesantes y variadas. Un especialista en movilidad nos vendrá a platicar qué es esto de la movilidad alternativa. Bueno, pues una investigadora del sistema virtual también nos va a platicar cómo es esto, qué es lo que hacen en la universidad virtual. Juan Manuel Garibay, ¿cómo estás? Muy bien, María Raya, un gusto saludarte a ti, así como también lo es saludar a todos los compañeros académicos en el espacio de su sindicato, en el que vamos a estar platicando, como bien lo mencionas, temas muy interesantes. Sí. Pero bueno, todos ustedes integran esta Vuelta a la Manzana, este es su espacio, el espacio del sindicato, y pueden seguirnos a través de las redes sociales. Los invitamos a continuar con nosotros en el transcurso de la semana en Facebook, ¿sí? Búsquenos como Vuelta a la Manzana, además de enviarnos un Twitter también @manzana.staudg y por supuesto el programa semanal de Radio María Rayo. Estamos en el 104.3 de FM Radio Universidad. Escúchenos todos los sábados. Un grupo de colaboradores a cargo de Juan Manuel Garibay y Vlada Costa estarán ahí cruzando información con su programa de televisión. Bueno, vamos a ver un tema muy interesante, María del Rayo. Vamos a ver algo que nos interesa a todos los académicos, a todos los que estamos estudiando o nuestros hijos lo están haciendo, lo que es la preferencia de cursos o registro de horario. Vamos a ver la cláusula 65 de las prestaciones de nuestro sindicato. Vámonos. Bienvenido a tu sección Prestaciones. El día de hoy conoceremos el testimonio de uno de los profesores que ha venido a realizar su trámite para cláusula 65, preferencia de ingreso. Vamos a conocerlo. La cláusula 65 la utilicé precisamente como una opción para la preferencia en la admisión de mi hija en particular. Y además, después de haber recibido el beneficio, hice trámites escolares. Básicamente, mi hija ingresó al calendario de aspiración, además, y pude hacer incluso el cambio de turno después del primer beneficio. Fundamentalmente fueron 5 los documentos que me pidieron, que fue la constancia de antigüedad de su servidor, fue el acta de nacimiento, en este caso de mi hija, fue la copia de la credencial del estado de G vigente como afiliado del sindicato, la cédula de aspirante principalmente. En caso de no haber tenido esta prestación, justamente mi hija se queda fuera, dado que su promedio de preparatoria y el puntaje no alcanzaba al mínimo requerido que estaba registrado por ese lado. Y precisamente gracias a ese beneficio pudimos quedar satisfechos y mi hija sobre todo cumplir su deseo. ¿Te das cuenta? Este es uno de los muchos beneficios que como afiliado al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara que hay para ti. Para más información visita la página de internet www.staudg.mx. Soy José Luis Sánchez para Vuelta a la Manzana. Bueno, y seguimos aquí en Vuelta a la Manzana, compañeros académicos, amigos radioescuchas, en la señal de todos, Canal 44, en una de las secciones más interesantes de Vuelta a la Manzana, como lo son todas aquellas que son del interés académico. Me refiero a la entrevista, en donde hoy estaremos platicando un tema que es de vital importancia y sobre todo de interés general en esta sociedad. Me refiero a la movilidad urbana, para la cual contamos hoy con la presencia del maestro Luis Álvarez Villalobos, quien participa del Departamento de Proyectos Urbanos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Bienvenido, maestro Luis. ¿Qué tal, Juan? Un placer estar con ustedes. Un gusto que nos acompañe aquí en Vuelta a la Manzana. Queremos platicar este tema tan interesante, maestro Luis. El tiempo generalmente se nos va muy rápido y este es un tema de mucho interés para todos los académicos, sobre todo porque, bueno, todos podemos padecer o favorecernos del transporte urbano, de la movilidad en esta ciudad. ¿Por qué el servicio de transporte público en Guadalajara, maestro Luis, ha dejado de ser un servicio que se puede considerar viable? Sí, mira, es un problema que hemos caído en una crisis. El último estudio de movilidad nos arroja que hemos perdido viajes en el transporte público convencional. Y entonces, ante el crecimiento del mercado de transporte público, esto es un asunto muy grave, porque entonces la gente tiene que desplazarse en transporte privado o en otros medios de motorización. Esto puede ser la bicicleta, puede ser la moto u otros medios de transporte. Sin embargo, el mercado del transporte público se ha debilitado. Entonces, ahí tenemos un grave problema. Esta ciudad tiene un proceso de congestionamiento constante debido a que no hemos sabido capitalizar el mercado del transporte público
en todas sus modalidades, ¿no? En ese sentido, maestro Luis, ¿cuáles han sido algunas de las políticas públicas que usted ha observado que podemos considerar? Sé que quizás haya muchas que se hayan aplicado, otras se quedan en el cajón, pero de las que se han aplicado, ¿cuáles han sido lo que podemos llamar casos de éxito? ¿Cuáles han sido sus resultados de buenas políticas públicas de movilidad? Mira, políticas públicas en general a nivel del país o a nivel global, hay muchas políticas que han transformado el sistema productivo del transporte. Y entonces tendríamos que hacer una apuesta por una nueva tecnología a fin de lograr una mejor productividad del mercado de transporte dentro de la ciudad. Entonces ahí tenemos el sistema de buses rápidos o tenemos el sistema de trenes. Sin embargo, allí hay que hacer una evaluación de costo-beneficio para saber cuál es lo más correcto a implementar. La otra alternativa viene siendo las modalidades alternativas o no motorizadas, y entonces ahí tenemos el uso de la bicicleta. El uso de la bicicleta se ha incrementado y este nos abre otras alternativas de movilidad. La apuesta en general es una apuesta por unas diferentes alternativas de movilidad, de tal manera que no podemos ya estar pensando en hacer un solo trayecto en una sola modalidad de transporte, sino que estamos pensando en hacer múltiples, un mismo trayecto, pero en múltiples modalidades de transporte. Esa es un poco la apuesta sobre la que estamos. Para esto, bueno, cada una de las ciudades tiene sus características y en función de su densidad, del ancho de sus vías, del tamaño de sus cruces, cada ciudad tiene que diseñarse de una manera específica. A nosotros nos corresponde un tipo de movilidad y a las ciudades europeas les corresponderá otro tipo de movilidad. No podemos decir entonces que podemos implantar cualquier cosa en nuestra ciudad, ¿no? Este punto es muy interesante, maestro. Y le voy a pedir que me permita movilizarnos a un corte para seguir aquí en Vuelta a la Manzana y seguimos platicando de esta reestructura que tiene particularidades para nuestras necesidades. Vamos a un corte y continuamos aquí en Vuelta a la Manzana. Pues estamos en entrevista aquí con el maestro Luis Villalbazo en este su programa Vuelta a la Manzana, el programa de su sindicato, con un tema muy interesante, él como especialista del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, sobre la movilidad urbana. Maestro Luis, platicábamos sobre las particulares necesidades de una urbe como lo es Guadalajara, o pueden ser otras aledañas, en cuanto a la referencia de otros países. Sí, claro, mira, las ciudades europeas en general tienen una densidad de arriba de 400 habitantes por hectárea. Nuestra ciudad es una ciudad de muy baja densidad. El municipio de Guadalajara anda sobre 136 habitantes por hectárea y los municipios conurbados no llegan ni siquiera a 100 habitantes por hectárea, de tal manera que tenemos una fuerte dispersión de la población en el territorio. Esto hace inviable la operación de algunos sistemas de transporte. Particularmente si quisiéramos meter un metro, no tenemos la demanda suficiente como para que el metro sea rentable y sea viable. Entonces necesitamos modalidades de transporte que sean adecuadas al tipo de mercado que tenemos. De la misma manera necesitamos que haya una integración de la planeación a los sistemas de transporte, de tal manera que podríamos prever un metro siempre y cuando estemos previendo ciertos procesos de densificación de la población en los lugares aledaños al metro. Perdón que lo interrumpa, esto podría referirse a crecimiento vertical. Esto podría ser la referencia a crecimiento vertical y no necesariamente podría ser simplemente un mejor aprovechamiento de lo que ya tenemos construido. Alternativamente, tenemos las otras modalidades de transporte que no las podemos diseñar. Son más económicas, son más ecológicas y son más saludables, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a diseñar calles que sean adaptadas para los diferentes medios de transporte. Afortunadamente, Guadalajara cuenta con un gran valle y entonces esto permite que haya este tipo de modalidades, ¿no? Si nos fuésemos a otro tipo de ciudades con barrancas bastante pronunciadas, la bicicleta es francamente inviable, ¿no? Ellos tienen que adoptar teleféricos u otro tipo de modalidades, ¿no? Entonces a nosotros sí nos corresponde una modalidad de buses rápidos, nos corresponde modalidades de bicicleta y entonces ahí hay mucho que hacer, ¿no? Necesitamos adaptar nuestras calles para estos nuevos sistemas, ¿no? ¿Puede considerarse que los proyectos que están en boga o en desarrollo actualmente a través de diversas actividades o propuestas alternativas por el gobierno van bien encaminados? ¿Vamos por la ruta correcta?
Hay muchas cosas que hacer, pero sí vamos por una ruta correcta en el sentido de la bicicleta, la implantación de la bicicleta, la visualización de la bicicleta, la apropiación de la ciudadanía por la bicicleta. Hace falta mucho trabajo que hacer todavía en términos del diseño urbano, de la adaptación de los espacios públicos al uso de la bicicleta, de la educación de la población hacia las diferentes modalidades de transporte, de la integración de las diferentes modalidades de transporte, estacionamientos disuasorios y sistemas de prepago o sistemas de intercambio de pago. Son, digamos, muchas alternativas las que podemos estar jugando que nos permitirían movernos más ágil en la ciudad. De tal manera que esa es una apuesta, es decir, cómo nos movemos más rápido, más ágil y más seguro en la ciudad, ¿no? Este tema que menciona me parece muy interesante. ¿Cómo logras la culturización de las personas, de los ciudadanos, que adquieran una nueva visión? Cada quien va a ir optando por su visión. En este momento podríamos decir, ¿cómo uso transporte público? Lo uso en función de mi tiempo y de mi costo. Entonces, si mis ingresos son bajos, normalmente haré trayectos largos y gastaré mucho tiempo en ello, ¿no? Si quisiéramos hacerlo más rápido, tendríamos que bajarnos en diferentes partes y esto incrementaría los costos, ¿no? Entonces, cada quien tiene que jugar con, digamos, los recursos que tiene. La apuesta entonces es a que las diferentes alternativas nos abran una serie de recursos y posibilidades que permitan abaratar el costo del transporte y por lo tanto incrementar la productividad de la ciudad, ¿no? Claro que sí. Los avances y retos serán en ese sentido entonces en un crecimiento que aproveche las características de nuestra ciudad, de nuestra metrópoli. Comentaba usted que puede ser lineal, Sí. dado es un valle, digo, estamos en Sí. condiciones de construir vías para la bicicleta como un transporte alternativo, buses rápidos. Sí, buses rápidos es una gran necesidad, es una alternativa que puede ser muy barata. Cuando pensamos en buses rápidos, no necesariamente puede ser la imagen del BRT macrobús, pueden ser buses más ágiles tipo el pretren, que son una sola línea que no necesitan grandes inversiones y que pueden acarrear a un mayor gran número cantidad de de personas, pasajeros. Entonces, que dan seguridad, dan calidad de servicio, dan agilidad. Apuestas en este sentido deberíamos tenerlas, ¿no? Claro. Para buses, estacionamientos disuasorios, digamos, yo creo que vamos en una alternativa hacia la diversificación de los sistemas de transporte. Estas son algunas de las líneas de investigación que se están trabajando actualmente en el departamento que usted colabora, Sí, así de es. parte de la Universidad de Guadalajara como académico. Sí, exactamente. Nosotros trabajamos la parte de la integración de la ciudad como estructura general y cómo las estructuras de movilidad se van adaptando a ello, ¿no? ¿Alguno de estos proyectos se está gestionando en conjunto con actividades del gobierno o están impulsando nuevas ideas? Tenemos algunas relaciones con el gobierno en términos de asesorías, en términos de capacitaciones y esto lo estamos haciendo frecuentemente, ¿no? Sí, porque al final de cuentas estamos seguros que los académicos serán los que lleven la línea correcta en la asesoría de los procesos que desempeña el gobierno o los proyectos que enmarque. Sí, digamos que los proyectos son de una gran complejidad. Por supuesto es una aportación sensata, es una aportación con experiencia, entonces es una aportación importante. No es cualquier opinión, es una opinión calificada, ¿de acuerdo? Pues con este mensaje, maestro Luis, despediríamos esta charla que ha sido muy interesante y que esperamos poder retomar en futuras ocasiones aquí en Vuelta a la Manzana. Yo le agradezco que nos haya acompañado y seguimos aquí en Vuelta a la Manzana. Usted no se vaya, seguimos dándole vuelta. Al contrario. Gracias, maestro. Pues acabando de comentar uno de los temas que interesan a toda la ciudadanía y sobre todo a los académicos, en la opinión de un experto, la movilidad urbana de esta ciudad va por buen camino, María del Rayo. Los tomadores de decisiones tienen que escuchar a nuestros universitarios porque son opiniones científicas muy calificadas. Y es que deben ser ellos quienes ocupen los espacios que toman las decisiones. Precisamente vamos a platicar también un tema muy interesante, María del Rayo. Vamos a la sección Senderos. En esta sección vamos a encontrar a una maestra, Marilena Chan, que nos va a platicar qué hace en el sistema de universidad virtual de nuestra casa de estudios. Y vamos a verlos. Vamos a verlo.
En esta ocasión, Senderos nos ha traído con la doctora María Elena Chan, quien es profesora e investigadora del Sistema Universitario Virtual. Vamos con ella. El instituto surge considerando que tenía que estar también la función de investigación dentro del sistema de universidad virtual, porque normalmente se ha considerado, esto es mundial, digamos, que cuando se echa a andar la educación a distancia para atender necesidades de la población, y para nosotros era muy importante colocar la investigación también como una función, porque a la larga, si toda la universidad va a atender a una mayor virtualización, es de esperarse que en el futuro la mayor parte de las universidades tengan esta hibridación en sus sistemas y que cada vez se tienda más a lo virtual. La investigación no podría quedarse atrás, uno tiene que trabajar este campo de la educación virtual como un campo especializado, y nosotros iniciamos siendo 3 o 4 investigadores aún antes de que el sistema estuviera conformado. Ya cuando el sistema comienza y tenemos el instituto, éramos alrededor de 12 investigadores, y ahorita somos más de 45 los que estamos organizados en 8 cuerpos académicos con líneas diferentes. Tenemos entre estas 8 líneas las que van desde lo macro, digamos, hay un grupo que investiga las políticas que tienen que ver con el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes que entran a este tipo de sistemas. En ese mismo nivel macro hay quienes estudian lo que le llamamos la mediación, y en los sistemas, mediaciones de tipo administrativo, mediaciones de tipo académico. Otras dimensiones que se trabajan, por ejemplo, nosotros en el cuerpo académico al que yo pertenezco, se denomina de sistemas y ambientes educativos, que también tiene un carácter híbrido entre lo educativo y la tecnología, ¿no? Y una muy importante que es la gestión cultural en la virtualidad. Afortunadamente nosotros tenemos también la licenciatura en gestión cultural, y el grupo que ha estado operándola ha trabajado esta línea que tiene una red importante a nivel latinoamericano. Y bueno, creo que en todos los cuerpos, sin excepción, tenemos esos nexos hacia otros grupos de investigación nacionales e internacionales que están trabajando con este tipo de objetos de investigación. Yo creo que nosotros estamos abordando temas que están en las grandes tendencias de la educación, por ejemplo, lo que tiene que ver con los juegos educativos, ¿no? por la vía de internet, la colaboración, que también son como de los grandes temas. Estamos ahí y participamos en redes internacionales. En lo personal, bueno, yo me siento muy afortunada. Yo creo que el área de investigación es un área de ruptura. Uno tiene que ser crítico y autocrítico permanentemente. Y yo creo que esa es en el campo de la investigación nunca nos aburrimos, ¿no? Siempre hay algo más que hacer, siempre hay algo más que pensar, nunca estamos conformes con lo que ya tenemos. Y bueno, yo creo que eso es la vida del investigador, y en ese sentido, ¿qué mejor que hacer, ¿no? No puede haber un qué hacer más afortunado, digo yo, ¿no? La Universidad de Guadalajara está presente en la tendencia educativa del nuevo milenio, Juan. Claro que sí, con este trabajo que realizan los distintos cuerpos académicos sobre las investigaciones de la gestión del conocimiento, eso va a trazar la forma en la que vamos a ayudar a aprender. Así es, felicidades al trabajo que está haciendo la Universidad Virtual y a la maestra María Elena Chan. Un cariñoso saludo. Y viéndolo desde otra perspectiva, María Rayo, desde otro ángulo, vamos a nuestra sección Gran Angular, en donde vamos a ver un tema muy interesante sobre el Museo López Portillo, que se encuentra en nuestra ciudad. Vamos a verlo. Vamos a ver qué tesoro encierra este museo. Vamos a verlo. Casa Museo López Portillo es un museo que depende del Ayuntamiento de Guadalajara, y en 1982 se inaugura para, digamos, homenajear a una familia que fue importante para la historia y la política y la vida cultural de nuestro estado. Jesús López Portillo y Serrano, que es el fundador de esta casa, que fue también gobernador. La segunda generación, el notable es José López Portillo y Serrano, que también fue gobernador del estado. Posteriormente, la tercera generación que habita este espacio es José López Portillo y Weber, que él fue un militar e historiador, también él fue premio Jalisco, y bueno, es este último el que vende la finca. El ayuntamiento en 1979 sabe que aquí vivieron los López Portillo
compran la finca y deciden hacerla un museo de artes decorativas. Todas las piezas son originales, son de estilo y de época, y esto se fue conformando de una manera como se usaba, cómo se vivía en esa época. Empiezan las áreas públicas y terminamos, como en este lugar, en las áreas más privadas. Y también tenemos 2 salas para actividades, que son la sala de música. También tenemos una galería que se la dedicamos a uno de los últimos muralistas mexicanos, que es Gabriel Flores. Nos podemos adentrar a qué costumbres que ya no vivimos, ¿no? Entonces, cómo vivía el tapatío principalmente de esa época, y claro, de una posición muy bien acomodada. Y es como entrar a una máquina del tiempo, ¿no? Donde se congeló. Bueno, en el qué hacer y a dónde ir, María del Rayo, tenemos este espacio, el Museo López Portillo, que se encuentra enclavado en nuestra ciudad. De pronto los fines de semana, la familia de los académicos, de los amigos televidentes, no sabe a dónde salir. Hay muchos lugares que, como tú bien comentas, son tesoros que se encierran aquí. Para todos aquellos que nos están viendo aún fuera de la ciudad, en nuestra región, bueno, pues llegar al Museo López Portillo y conocer todo lo que hay ahí, toda esa historia que nos habla, es un lugar importante, es un lugar de referencia dentro del centro histórico de nuestra ciudad, Juan. Y que seguro podrán conocer gustosos cuando vengan a esta ciudad, aquí a la bella Guadalajara. Así es. Y bueno, también nos ven desde Los Ángeles, claro está. Quizás lo mencionas por eso, el 31.2. Sí, nuestros paisas cuando vienen para acá. Todos los hijos que están por aquel lado de Sí, esta los tierra hijos que es suya. ausentes. Bueno, que nos ven en este su programa Vuelta a la Manzana, porque en radio, déjame comentarte, hemos tenido incluso llamadas de personas que están siguiéndonos desde Estados Unidos y otras Sí. partes a través de las redes sociales o a través del internet. Puede vernos usted en udgtv.com o también seguir el programa de radio en Radio UDG los sábados de 8 a 9 de la mañana. Como también, bueno, invitar a los académicos que están ahora participando de este programa Vuelta a la Manzana a que se integren con nosotros. Ustedes forman Vuelta a la Manzana. De hecho, ustedes son Vuelta a la Manzana a través de todos sus proyectos, sus actividades, sus logros. Pueden comunicárnoslos a través de las redes sociales, enviarnos un mensaje. Así es, hemos crecido mucho, Juan. Sí, sin Cada duda vez hay alguna. más gente interesada Claro. y ustedes presentes ahí para estar atendiendo dudas y cuestionamientos. Siempre demás. tenemos la comodidad de tener la tecnología a la mano y eso ha obligado al crecimiento incluso de las redes sociales. Migramos nuestra página de amigos a una fanpage donde ustedes pueden agregarse ahora con todo gusto, esto por la tendencia de los académicos que cada vez son más y los amigos que no son académicos, pero que bueno, están interesados de seguir el quehacer de una de las más grandes casas de estudio. No se les olvide que estamos todos los sábados, 104.3 de Radio Universidad, a cargo de Juan Manuel Garibay y Vlad Acosta, cruzando información con su programa de televisión. Juan Manuel, Claro que estás sí. ahí siempre presente. Siempre estamos para ustedes, este es el espacio de los académicos. Así es. Muchas gracias a todos los que colaboraron hoy en su programa. Muchas gracias, Foro. Muchas gracias, Floor Manager Octavio Flores. Allá en cabina, Panchito Jiménez y en dirección de cámaras. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Esto fue Vuelta a la Manzana. Tengan la bondad de ser felices. Hasta la próxima. Gracias.